Buenas tardes, mis amados hermanos. Amén. A pesar de la hora que son prácticamente las 8 de la noche. Amén. Hay un gran sol todavía en la Florida. Una bendición para todos los que viven en la Florida, a pesar de que estamos experimentando hoy en día una gran ola de calor, porque hizo bastante calor. En otros estados, lamentablemente, todavía están bajo frío. Algunos incluso ha estado nevando, a pesar de lo avanzado que estamos en la época del año. Le saluda muy atentamente su hermano en Cristo, doctor Montalvo Suero, profesor de teología, Universidad Teológica de Shalom. Amén. Como también impartimos clases en otras universidades. Gloria al nombre del Señor. Saludamos a nuestros estudiantes, tanto de Shalom, que están aquí en Estados Unidos, como también en otros países, Argentina, México, amén, en República Dominicana, que siempre nos siguen y nos saludan atentamente a través de estos medios sociales. Alabado el nombre del Señor. Que también nosotros vamos a utilizar en esta ocasión para proseguir nuestros estudios de lo que es Introducción a la Biblia. Y en esta ocasión tenemos un tema bastante interesante, amén, que es la fidelidad y la inerrancia de las Escrituras. Alabado el nombre del Señor. Ya nosotros hemos visto en este estudio lo que son los orígenes de las Escrituras, cómo llegó la Biblia hasta nosotros, su evolución, lo que es el canon bíblico, lo que es el concepto de inspiración. Todo lo hemos visto en clases anteriores. Y ahora simplemente vamos a enfocarnos, amén, en lo que es la inerrancia de las Escrituras. La Biblia, más que ningún otro libro, ha sobrevivido grandes ataques. Hoy en día, la Biblia es cuestionada por numerosos teólogos, especialmente teólogos liberales, los cuales ponen en duda su confiabilidad y sobre todo su inerrancia. El origen de estas críticas se remonta a la época del surgimiento del racionalismo científico, que gana terreno en las corrientes teológicas liberales y permite el resurgimiento de teologías nacionalistas y también racionalistas que negaron el carácter sobrenatural de las Escrituras, del cual también surgió el denominado materialismo dialéctico, amén, de Friedrich Engels y Karl Marx, que mira la religión como contradictoria a la razón y que llegaron a considerarla también como el opio de los pueblos. De esta forma, en el siglo XVIII surge el método histórico crítico, muy conocido por los teólogos, también conocido como la alta crítica, que es el nombre dado a los estudios críticos de la Biblia, que buscan investigar su origen literario, los problemas de su composición, incluyendo el autor, las fuentes, documentos que el autor posiblemente pudo utilizarlo en su compilación y redacción final de las Escrituras. Pero lamentablemente este método tiene un acercamiento a las Escrituras como si este fuese un libro meramente humano y no un libro de origen sobrenatural. El método histórico crítico ha tenido serias dificultades para aceptar la dimensión vertical de las Sagradas Escrituras. O sea, que el método histórico crítico presupone, como ya le hemos dicho, que la Biblia es semejante a cualquier libro de autoría humana. En su sentido técnico, la palabra crítica, porque se habla de alta crítica, se refiere a los argumentos presentados por los escritores o escépticos contra la autenticidad y la confiabilidad de las Escrituras. Hoy en día, la figura central de estas corrientes teológicas modernas lo constituye el teólogo Rudolf Bultmann, teólogo liberal alemán que desarrolló un programa de desmitologización de la Biblia. Es decir, afirma que los mitos eran abundantes en el mundo de la religión del Antiguo Oriente alrededor de Israel. Y por lo tanto es normal que también la Biblia esté llena de mitos. Así que lo que hace la alta crítica afirma, por ejemplo, que Abraham no pudo tener un hijo a los 99 años de edad y por lo tanto es un mito que está registrado en la Biblia, o que si la esposa de Lot jamás pudo convertirse en una estatua de sal, como la Biblia señala, y que estos grandes milagros que supuestamente están en el Antiguo Testamento se trata de mitos abundantes como lo es la cultura del Medio Oriente. Y nosotros como teólogos que somos tenemos que aprender a desmitologizar la Biblia, es decir,
comenzar a tomar tal vez una tijera o tomar un crechón y comenzar a tachar lo que no es correcto a nuestro punto de vista. Lamentablemente, Rodolf Bachmann lo que estaba haciendo es atacando las escrituras, quitando el valor de lo que son la revelación que hay en las escrituras o los milagros que hay en la escritura. Simplemente no cree en los milagros, y al no creer en los milagros como eventos sobrenaturales que tienen una presencia real en medio de nosotros, llegó a estas fantásticas conclusiones. El estudio de esta unidad va dirigido contra aquellos críticos como Bachmann, que niegan la inspiración de las escrituras y su carácter sobrenatural, y contra aquellos teólogos liberales que niegan la inerrancia plena de las escrituras y que consideran que la Biblia es más sudor y trabajo que inspiración. El primer tema, amén, por lo tanto, es acerca de este carácter de inerrancia en las Sagradas Escrituras. Dos conceptos. Primeramente, ¿por qué es importante hablar de la inerrancia? Sabemos que es un concepto teológico y sabemos que hay tantas escuelas sobre la inerrancia de las Escrituras, o tantas escuelas que atacaron este concepto de inerrancia de las Escrituras, que a veces es un poco difícil para estudiar de teología hacer distinción entre una escuela y otra. Pero es nuestro deber conocer las diferentes vertientes, las diferentes escuelas, para poder formarnos una opinión madura acerca de lo que es la inerrancia de las Escrituras. Tomo este lugar para felicitar al doctor Henry Reyes, amén, magnífico rector. Escúcheme, doctor Henry Reyes, el rector de la Universidad Teológica de Shalom, autor de un libro que lleva este tema, inerrancia de las Escrituras, que no trata en sentido general como lo estamos haciendo nosotros ahora, lo que es la inerrancia, sino que toma de forma detallada a aquellos versículos que supuestamente hay errores en la Biblia y demuestra, amén, la veracidad de las Escrituras paso por paso. Así que los que puedan adquirir este libro del doctor Henry Reyes, se los recomendamos porque es bastante bueno y profundiza el tema de las inerrancias de las Escrituras, y sobre todo es un conocimiento que cada creyente debe conocer, porque muchas veces encontramos otros creyentes e incrédulos incluso que nos dicen la Biblia se equivoca y nos citan algunos textos de la Biblia, y tenemos que saberlo para demostrarles simplemente cuál es el error que ellos están observando en ese texto, amén, y cuál es su ignorancia acerca del mismo. ¿Por qué es importante conocer el tema de la inerrancia? Si la Biblia pudiera mostrarse que es falsa en un área, como dicen muchos, que es falsa en el área histórica, que es falsa en el área científica, etcétera, entonces sería razonable cuestionar su veracidad en otras áreas, incluyendo la enseñanza sobre la inspiración. También es razonable dudar de sus promesas, de los milagros, y estaríamos entonces, como dice Bachmann, amén, como Bachmann afirma que no existen los milagros, que son simplemente mitos, estaríamos entonces frente a una religión vacía, sin poder para transformar las vidas, en caso de que esta posición de la desmitologización de la Biblia sea correcta. La importancia histórica. La Iglesia siempre ha sostenido la idea de la inerrancia, amén, plena de las Escrituras. Esta constituye su fundamento doctrinal a través de los tiempos, y mostrar que no existe, entonces estaríamos demostrando que la Iglesia durante muchos siglos ha estado equivocada. Amén. Y por lo tanto, en nuestra tarea, humildemente, en esta noche, que ya entró la noche, amén, casi está entrando la noche, es, amén, hablarle sobre este tema tan importante de la inerrancia. ¿Qué es la inerrancia? Dos palabras primeramente. Primero conozcamos la palabra infalibilidad. Esta se usa para definir la singularidad de la Biblia y significa infallere. Eso es del latín, quiere decir que no contiene fallo. Que por ser la palabra de Dios, la Biblia no se equivoca. Siempre dice la verdad, y por lo tanto la Biblia es la máxima expresión de la verdad. Es la palabra autoritativa de parte de Dios. Y la segunda palabra es inerrancia, que es inerram en latín. Significa que la Biblia está exenta de error, que no contiene errores, amén, en sus manuscritos originales.
Sobre inerrancia se han asumido 7 posiciones o puntos de vista distintas, la cual yo llamo 7 escuelas de interpretación acerca de la Biblia con respecto a este tema tan importante de la inerrancia. La primera, bueno, es la que sostenemos todos nosotros los creyentes, que es la inerrancia plena. La inerrancia plena es la posición que goza de mayor influencia y aceptación entre los evangélicos y sostiene que aunque la Biblia no trata principalmente de datos científicos o históricos, la información científica o histórica que contiene son completamente ciertas. Hace distinción entre el lenguaje bíblico, o sea, la forma de entender las referencias científicas e históricas que contiene la Biblia, se hace mediante el uso de un lenguaje común u ordinario, que los teólogos llaman lenguaje fenomenológico, es decir, como son percibidos por el ojo humano. Y aunque estos fenómenos o hechos no se han descrito en un lenguaje científico, afirma la inerrancia plena, todos describen, amén, realmente lo que ocurrió y son absolutamente verdaderos. Acerca de la Biblia, que es inerrante, plenamente, inerrancia plena, Jesús de Nazaret, Mateo, Lucas, Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento consideraban y empleaban detalles de las Escrituras como autoritativa, demostrando que la Biblia es completamente inspirada por Dios, incluyendo detalles en su texto. Si Dios es omnisciente, afirmamos nosotros, debe conocer todos los detalles y no puede ignorar o está equivocado sobre ninguna cosa. Y por lo tanto no podemos decir que hay errores en las Escrituras, ya sean errores históricos o errores científicos, porque Dios no se equivoca. Mateo 5, 17 y 18 son los textos que afirma sobre la inerrancia de las Escrituras, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El 18, que es más significativo, el cual dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. Es impresionante la frase que escuchamos siempre en el Antiguo Testamento: así ha dicho Jehová. O también sus equivalentes nos habla que la Biblia, aún en sus detalles, gozan de la autoridad divina y que todos los profetas actuaron como voceros de Dios, transmitiendo su mensaje con fidelidad. La Iglesia históricamente ha defendido la inerrancia de las Escrituras. El propio Martín Lutero expresó, y escuche esa declaración de Martín Lutero, que son muy interesantes: las Escrituras no pueden errar. Lo cierto es, dice Martín Lutero, que las Escrituras no se contradicen a sí mismas. Solo les parece así a los hipócritas, los insensatos o los obstinados. Eso es una verdad bastante dura. Principios que goza esta posición de la inerrancia plena. La inerrancia plena sostiene que la Biblia es esencialmente la revelación de Dios, el mensaje de Dios, no un libro de ciencia, pero aún en los datos científicos e históricos que contiene son completamente ciertos. No obstante, debemos conocer los principios o base de la inerrancia plena. Número 1, la inerrancia bíblica solo se aplica a los manuscritos originales. Una traducción pudo haber cometido un error. La traducción al español, al inglés o a cualquier otro idioma, un traductor pudo haber cometido un error, pero no lo cometió el escritor sagrado, y por lo tanto la inerrancia descansa, amén, en aquellos manuscritos originales, el Antiguo Testamento escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento que se escribió en el griego. Y segundo, la inerrancia se refiere solo a lo que enuncia o anuncia que se afirma directamente que es el punto de vista de Dios. Lo demás, amén, hay registros inspirados. Cuando dice el profeta, así ha dicho Jehová, se está anunciando que son palabras de Dios, porque Dios lo ha afirmado. Pero en otros ejemplos, como los amigos de Job, amén, que la Biblia en el libro de Job registra amplios discursos de estos 3 personajes, amén, que fueron a consolar a Job. Estos discursos no representan la idea de Dios
y por lo tanto estos discursos no son palabra de Dios, pero los registros de estos discursos son registros inspirados porque Dios inspiró, amén, a este escritor que posiblemente es Job, un gran patriarca, amén, antes de Adán, amén, lo inspiró para que esos discursos fuesen registrados y nosotros poder ahora entender y poder comprender las circunstancias que atravesó este patriarca llamado Job. Igualmente, las palabras que Satanás dijo, piel por piel, y lo que el hombre tiene dará por su vida, no son palabras inspiradas de Dios, pero el registro de lo que él dijo son registros inspirados. Y hay que reconocer esta salvedad cuando hablamos de inerrancia plena de las Escrituras. Número 3, la inerrancia también permite conceptos e ideas que se expresaron en el habla común y ordinario. Amén. Por esa razón, amén, no todos los libros tienen el mismo estilo. Cada libro tiene el estilo de su propio escritor. Reconocemos las cartas de Pablo y son inconfundibles porque ya el estilo de Pablo, amén, conocemos cómo escribe Pablo, el uso del lenguaje de Pablo, amén, y el estilo que él tiene. Igualmente conocemos el estilo de Pedro y el de Juan, amén. A pesar que cuando escribe Apocalipsis, Juan cambia un poquito de estilo, conocemos que es el mismo autor que está escribiendo el libro de Apocalipsis. Amén. Y de esta forma vemos que hay características singulares en cada uno de los autores que forman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Y que no hay una unidad de estilo, porque no fue un solo escritor, sino más de 40 escritores en el transcurso de unos 1500 años que escribieron estos libros que, amén, que hoy consideramos como canónicos porque están en la lista de los libros sagrados. Así que el concepto de inspiración, amén, de inspiración plena, reconoce perfectamente bien, amén, que las ideas y expresiones que están en cada uno de los libros, amén, tienen también la característica de sus autores. Por esa razón encontramos autores con un lenguaje bastante culto, como lo fue Lucas, como lo fue Isaías, y otros autores con un lenguaje un poquito más tosco, como lo fueron también Habacuc. Amén, que el lenguaje es un poquito más tosco. Y se ve, amén, en cada uno de estos escritos. En cuarto lugar, la inerrancia bíblica toma también en cuenta el significado del contexto cultural, amén, en que se escribió cada libro. Es inerrante la Biblia, amén, es escritor, pero también tenemos que estudiar el contexto histórico, el contexto en que ese libro se escribió, cuáles fueron los propósitos del autor, a quién se dirigió, cuáles son sus destinatarios, cuáles son las circunstancias que atravesaban estos destinatarios, amén, para nosotros comprender el significado real de un texto de las Escrituras. Sin el contexto, muchas veces nosotros vamos a perder o vamos a errar en el significado de ese texto. Número 4, la inerrancia bíblica permite el uso de lenguaje figurado, como estudiamos también nosotros en hermenéutica, que hay mucho lenguaje figurado en la Biblia, que sobre todo en los llamados libros poéticos, que hay mucho lenguaje figurado, y aún así hay un lenguaje bastante, diríamos, complejo en lo que son la escritura apocalíptica, y todo este lenguaje está en la Biblia y tenemos que entenderlo. Y en quinto lugar, la inerrancia bíblica permite expresiones gramaticales poco frecuentes e inusuales, que muchas veces nosotros por ignorarlas, cometemos algún tipo de error en una interpretación de un texto. Por ejemplo, lo que causa mucha disputa con referente a la muerte de Judas. En los evangelios dice que se ahorcó, y en Hechos capítulo 1 verso 18 dice, cayendo de cabeza se reventó por la mitad. La investigación de los papiros más antiguos muestran que hay una palabra que aparece, y esa palabra es pregnex, que significa cabeza, y puede significar tanto hincharse, amén, y por lo tanto no solamente es cabeza. Y si tomamos el segundo significado, que es poco usual, amén, que es un significado poco conocido, entonces podríamos interpretar que Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:18, está diciendo que hinchándose se reventó por la mitad, no cayendo de cabeza, hinchándose se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y está perfectamente coordinado con lo que es el concepto de los evangelios de que Judas fue y se ahorcó.
Esta inerrancia que hemos dicho se llama inerrancia plena. Plena porque toda la Biblia es inerrante. Amén. En el sentido absoluto de la palabra, como hablamos también de inspiración plena de las Escrituras. Amén. Que toda la Biblia es inspirada por Dios y es la palabra de Dios. Hay otro concepto, un segundo concepto de inerrancia que va más al extremo. Amén. Y se llama inerrancia absoluta. Y esta inerrancia afirma que los escritores bíblicos intentaban ofrecer una cantidad considerable de datos científicos e históricos exactos y que la información que dieron es totalmente cierta. Estamos de acuerdo que todos los datos científicos e históricos que están contenidos en las escrituras son absolutamente ciertos. No hay duda sobre respecto. Pero lo que estamos en desacuerdo es que la intención de las escrituras no es revelarnos datos científicos, no es darnos datos históricos. Amén. Estos datos científicos, datos históricos aparecen en un segundo plano en las escrituras. No es el punto de vista principal de los escritores sagrados dar esa información y por lo tanto nosotros decir que es la inerrancia absoluta estaríamos entonces en contradicción con lo que dice las escrituras y con lo que ya hemos dicho. Por ejemplo, inerrancia absoluta, que la Biblia habla en un lenguaje común y ordinario. Cuando dice Josué que se detenga el sol y que se detenga la luna, entonces tenemos que afirmar que Dios tenía la intención de informarnos que el sol gira, amén, gira alrededor de la tierra y que la luna también gira alrededor de la tierra y que la tierra está fija. Cuando no es esa la intención de los escritores sagrados, sino simplemente está escrita en un lenguaje común ordinario, fenomenológico, lo que significa es según el observador humano. Y en este caso, cuando nosotros nos levantamos, nos preguntamos, ¿y dónde sale el sol? El sol sale por el este y el sol se acuesta por el oeste. Y siempre vemos el recorrido del sol y sentimos que la tierra está firme, que está fija, que no rota, que no gira. Y por lo tanto es el sol que se está moviendo y eso se llama lenguaje común y ordinario. No está hablando en lenguaje científico y por lo tanto no podemos interpretarla en el lenguaje científico o querer pretender que la Biblia sea, amén, diríamos un tratado de ciencia o un tratado de historia, porque ese no es su propósito. Pero sin embargo, todos los datos científicos e historia que contiene son absolutamente ciertos desde el punto de vista del observador humano. Todo fenómeno que se describe son ciertos y no falla en lo absoluto, porque dice exactamente la verdad y no hay omisión alguna de lo que está hablando la palabra del Señor. Así ya tenemos dos inerrancias. La inerrancia plena, toda la Biblia es inerrata. Amén. No contiene error. La inerrancia absoluta, que es un poquito más extremista. Amén. Que busca significado científico en lo que no lo hay. Amén. Y vamos a caer en la famosa teoría de la tierra plana o los terraplanienses. Amén. Que la tierra es plana, que la tierra no es redonda y vamos a caer, amén, en concepto cosmológico acerca de la tierra y que no es esa la intención de, amén, que estamos buscando. Ahora, el tercera categoría de inerrancia es que dice la inerrancia limitada. Y es decir, como si fuese que la Biblia es medio inspirada y no completamente inspirada. La inerrancia limitada es como afirmar que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios en sentido absoluto. ¿Qué afirma este? Es el punto de vista que es sostenida también por muchos creyentes. Amén. La cual considera que la Biblia es inerrante e infalible. Oye, pero solamente en lo referente a temas doctrinales y de moral. Es decir, en los temas salvíficos la Biblia no falla. Pero no necesariamente es lo mismo en temas científicos o en temas históricos en los cuales puede equivocarse. Afirman que los escritores de la Biblia estaban sujetos a las limitaciones de su tiempo, de su época, y que la revelación o la inspiración que recibieron, la influencia del Espíritu Santo que cayó sobre ellos al momento de escribir, no lo capacitó, no lo puso por encima de los conocimientos de su época en materia de ciencia o materia de historia, simplemente en materia de religión
o en materia de cosas espirituales. En consecuencia, ellos afirman, la inerrancia limitada, que la Biblia puede que contenga algunos errores en estas áreas de ciencia o de historia, pero que esto no afectan gravemente su contenido, ya que la Biblia no pretende enseñar ciencia o historia. Y consideran que la Biblia puede que se equivoque en asuntos de no revelación, como acostumbran decir, pero para los propósitos que se escribió la Biblia es completamente inerrata y verdadera. Lógicamente que la inerrancia limitada falla en reconocer que todos los actos de salvación de la historia son totalmente dependientes de la validez de la información histórica de la Biblia. Si la Biblia falla en historia, entonces, ¿cómo podemos estar seguros que no falla también en otros temas? El cuarto tipo de inerrancia es inerrancia de propósito. Un poquito más lejos, ¿verdad? Este afirma que la Biblia, es una pieza literaria y que puede evaluarse únicamente a la luz de la intención o el propósito del autor o de su escritor humano. Debemos preguntarnos ante cualquier libro para saber si es inerrata o no. ¿Cumple el autor con su propósito en escritura? Si lo cumple, entonces la obra es inerrata. Pero si no lo cumple, entonces la obra ha fallado. Según este criterio, la Biblia es inerrata porque está perfectamente cumpliendo su propósito. Nunca deja de cumplir su propósito o su intención de hacer que el lector sea sabio para salvación. Pero declaran que siendo que la Biblia participan seres humanos, es posible que estos seres humanos pudiesen cometer error. Lógicamente que este tipo de inerrancia también nosotros descartamos porque no se sujeta, diríamos, a lo que la misma Biblia dice y a lo que podemos entender teológicamente hablando de la inerrancia de propósito es falsa en todo el sentido de la palabra. Es tanto así que hay otra teoría, una quinta teoría que se llama teoría de la adaptación. Y fíjese que sostienen que la Biblia vino a nosotros a través de canales humanos y que estos autores humanos se adaptaron a los dogmas o creencias o puntos de vista doctrinales que de su propia época, que sostenían en su propio tiempo. Por ejemplo, comienza a criticar al apóstol Pablo, que es el más criticado, por su posición con respecto a la mujer específicamente. Y dicen que Pablo, escribió estos conceptos, que la mujer calle en la congregación, que aprenda de su marido en su casa, que la mujer use velo, que la mujer, diríamos, que no permite que la mujer enseñe o ejerza autoridad por encima de los hombres, etcétera, etcétera, y comienzan a atacar a Pablo de adaptación, que Pablo simplemente se adaptó a los dogmas o puntos de vista judíos de la época en que él estaba, y que contradijo su visión, de resurrección, o la visión que Cristo tenía. Él en esa actitud la iba a contradecir. Este tema, por supuesto, ha inquietado a muchos escritores y a muchos lectores y a muchos creyentes de la Biblia, tales afirmaciones con respecto a la figura del apóstol Pablo. Uno mismo tiene que analizar lógicamente cada una de estas expresiones, irse a su contexto histórico cultural para saber por qué razón Pablo la afirmó, analizar su contexto como bien lo sabemos nosotros, para saber cuáles las razones que quiso decirle, que quiso expresarle y cuáles fueron los motivos que existió para Pablo decir tales palabras, o si son opiniones personales de Pablo o si son palabras de Dios. Esa investigación tiene que hacerla cada uno de nosotros para determinar la validez de estas afirmaciones. Por otro lado, tenemos que analizar la vida de Pablo, tomarla en su contexto. Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 15, hace uno de los más grandes saludos de muchos personajes que fueron sus colaboradores, y esto lo hace finalizando su segundo viaje misionero. Desde Corinto escribe el apóstol Pablo esta carta y manda este saludo, finalizando su tercer viaje misionero, exactamente, y manda este saludo a la iglesia. Y en el saludo encontramos primeramente que envió la carta con una de sus colaboradoras, que era mujer.
Amén. En segundo lugar, hay un saludo personal a otras mujeres que tenían iglesias en sus casas y que también eran colaboradoras de Pablo. Tener iglesia en su casa significa que eran pastoras, que eran obispos. Amén. Algunas de ellas eran misioneras, eran evangelistas. Y todas estas mujeres que Pablo menciona en su carta a los romanos y que encontramos también en otras cartas que Pablo saluda, amén, encontramos que Pablo tuvo un gran número de mujeres que eran colaboradoras de él en su ministerio, y por lo tanto esa idea de que Pablo era recalcitrante, que Pablo era machista, que Pablo tenía una mentalidad judía atrasada, que Pablo denigraba a la mujer, en mi mente no la puedo ver, porque la figura de Pablo, que la conocemos a través de sus escritos, no se plasma esa idea que esta teoría pretende inculcarnos a nosotros. Así que, por lo tanto, vamos a descartar, amén, esta teoría y de otros personajes más que también critican, amén, la teoría de la adaptación, que se adaptan a la visión de la época y hablan y juzgan también repitiendo los mismos errores. Hablando de Cristo, amén, él fue un maestro por excelencia que rompió todas las normas culturales, amén, que existían en su época con tal de levantar la figura de la mujer. En el caso de la mujer, por ejemplo, la mujer en el pozo de Jacob, amén, siendo judío, siendo ella samaritana, siendo el varón, siendo ella hembra, conversando en privado, un sinnúmero de reglas sociales que existían, amén, Cristo simplemente la rompió. Nosotros tal vez humanamente hablando queremos muchas veces ceñirnos a lo que son las normas sociales y cumplir con esas normas sociales, pero encontramos que los escritores sagrados, amén, sí, cuando hablaban de parte de Dios, hablaban con la verdad y no se abstenían de querer no ofender a un ser humano. El apóstol Pedro fue quien dijo en una ocasión: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que si el hombre se va a ofender por lo que yo estoy diciendo de parte del Señor, que se ofenda, pero tengo que decirlo, aunque lo que yo esté expresando rompa con una tradición o con una norma social, amén, que todos tengan como que debe ser cumplida, amén, porque esas normas culturales, normas sociales, no son palabra de Dios y no pueden ser doctrina en lo absoluto. Por supuesto que este punto de vista, amén, de la adaptación, viola la clara enseñanza de las Escrituras que dicen que los apóstoles fueron autorizados para escribir las verdades de Dios claramente y personalmente reveladas a ellos. Además, Jesús declaró que sus propias enseñanzas estaban completamente basadas en la voz de su Padre, es decir, él enseñó lo que oyó de su Padre. La sexta teoría de la inerrancia de las Escrituras, amén, se llama teoría de la revelación no verbal. Esta está asociada lógicamente con algunos conceptos de inspiración que vimos anteriormente. Este concepto dice que la inspiración es no proposicional, o sea, no está en la palabra, sino en las ideas. Que Dios inspiró las ideas, no cada palabra. La Biblia, dicen por lo tanto, no es palabra de Dios, sino meramente palabras humanas. La Biblia contiene errores, pero estos errores no son palabra de Dios, son palabras de los escritores humanos, como Isaías, Mateo, Pablo, etcétera, que pudieron fallar en sus declaraciones o sus escritos, porque lo que Dios inspiró solamente fue en las ideas, no las palabras textualmente. La función de la Biblia, según dicen ellos, es llevarnos a un encuentro personal con Dios. Es decir, lo cual es revelación. O sea, si yo me encuentro con Dios, esa es la revelación, que Dios se revele en mi interior. Esto, por supuesto, es un punto de vista extremadamente subjetivo que anula la sabiduría. Amén, porque muchas veces cuando Dios da una palabra hay un significado oculto, una verdad oculta que muchas veces el escritor sagrado no entiende ni comprende, pero Dios simplemente le dice: escribe, sella las palabras de esta profecía, porque no son para ti, como le dijo a Daniel.
amén, tú no la vas a entender, sobrepasan tu capacidad, como hablando con Nicodemo. Si te he dicho las cosas materiales, las cosas humanas y no lo entiendes, ¿qué sería si te digo las cosas espirituales mismas? Amén. Entonces tenemos que reconocer la sabiduría, la orientación, la verdad absoluta de Dios y no dejarnos sorprender por este cúmulo de teoría que quieren apartarnos de la verdad. Así que la teoría de la revelación no verbal es también un poquito peligrosa. La última teoría de la inerrancia de las escrituras se llama teoría de la no relevancia. Ser algo relevante es algo importante. Ellos afirman que como la revelación no es proposicional, no cae sobre la palabra, no es proposicional, es solo un encuentro personal, porque entienden que revelación no es lo que está escrito. Revelación es cuando yo le abro el libro y si yo siento que la palabra de Dios me habla a mí, esa es la revelación, lo que Dios me está diciendo a mí. Y por eso decimos que es altamente subjetivo y cae dentro de una rama de teología subjetiva que se ha levantado hoy dentro de las iglesias, toda general, iglesias pentecostales, iglesias históricas. Se han levantado ese subjetivismo de las escrituras que lamentablemente nos aparta y nos lleva a errores. Y por esa razón se levantan profetas y dicen, esta es la revelación de Dios. Y muchos son llevados por estos profetas, amén, que dicen, amén, que tienen la última revelación de parte de Dios con sus falsas enseñanzas. Esta discusión es también dañina a la iglesia y crea desunión, centrando nuestra atención a los pequeños detalles, afirman ellos, e impulsándonos a gastar energía, tratando de resolver las supuestas pequeñas contradicciones que están en las escrituras, amén, que no tienen absolutamente importancia. Pero la verdad es que esas pequeñas discusiones que están en las escrituras nos han conducido a grandes estudios teológicos, a grandes exégesis teológicas nos han conducido y nos han conducido a grandes conocimientos en materia de teología y en materia de Biblia, a grandes descubrimientos que hemos hecho, amén, nosotros profundizando supuestamente esos pequeños detalles que están en contradicción. O sea, que tenemos que nosotros entrarnos en las escrituras y conocer los escritos originales. Amén. Lógicamente, lo que muchas veces no hacemos los evangélicos es que nos hemos despreocupado de las lenguas originales bíblicas. Nos hemos despreocupado del hebreo, nos hemos despreocupado del griego. Amén. Y por lo tanto, cuando hacemos una interpretación de las escrituras, no lo hacemos en los idiomas originales, sino que lo hacemos tomando en cuenta una traducción, ya sea inglés, ya sea español o otro idioma. Amén. Y ni siquiera usamos varias versiones de la Biblia para tratar de compaginar y buscar la idea. Aunque esto se puede hacer, lo recomendable es que nosotros vayamos directamente a la fuente original, que es el Antiguo Testamento escrito en hebreo amén, en hebreo así mismo, y el Nuevo Testamento escrito principalmente en la lengua griega, el griego popular o koiné. De esta forma, cualquier interpretación la podemos tomar directamente de estos textos y nosotros afirmar cuál es la interpretación correcta. Por lo tanto, hasta acá vamos a llegar con el tema de la inerrancia. 7 escuelas acerca de la inerrancia, la inerrancia plena, que es la que sostenemos todos los creyentes, la inerrancia absoluta, amén, que es un poquito extremista, la inerrancia parcial, que lógicamente que afirma que la Biblia no es inerrante en todo sentido de la palabra, igual que la inspiración, que la Biblia no toda es inspiración, sino que contiene la inspiración de parte de Dios. Amén. La inerrancia de propósito y otras, amén, posiciones que hemos mencionado. Amén. Otras 3 posiciones más que hemos mencionado, las cuales le pedimos encarecidamente que tomen notas y que crean por lo menos una síntesis de que cada escuela, qué posición está sosteniendo en la actualidad. De esta forma llegamos a nuestro fin de lo que es la inerrancia de las escrituras. Recordemos lo que hemos dicho. El doctor Henry Reyes ha hecho una obra muy importante sobre este tema en particular.
y detalles específicos de versículos bíblicos que hay supuestas contradicciones, amén, en supuestos errores, el doctor Henry Reyes lo explica magistralmente en este libro que ha hecho, que es de su autoría. Amén, bendiciones y Dios les guarde. Nos vamos a ver en una próxima clase en esta materia de lo que es, amén, introducción a la Biblia, conociendo las Escrituras, porque esto es lo primero que tenemos que hacer, conocer las Escrituras. Bendiciones y que Dios le bendiga grandemente en este día, que muchos lo tienen, amén, de descanso, gracias al nombre del Señor. En Estados Unidos pocos trabajos lo han dado descanso, pero nosotros aquí estamos, amén, tomando esta oportunidad para compartir con ustedes, amén, los contenidos de esta lección, y que puedan así ser bendecidos como también nosotros lo somos cuando preparamos cada una de estas lecciones. Bendiciones a mis estudiantes en el nombre de Cristo Jesús. Le habló su amigo, amén, doctor Montalvo Suero, su amigo y su profesor Montalvo Suero. Bendiciones a todos.